La guerra, con su despiadada crueldad, había marcado el destino de muchos hombres. En los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial, cuando el horizonte ya no ofrecía esperanza, un pequeño grupo de soldados recibió una misión casi imposible. No era solo un rescate, era un desafío a la vida misma. El capitán Eduardo Alves, un hombre cuya alma había sido desgarrada por la tragedia de la guerra, lideraba este grupo hacia un destino incierto. Mientras sus hombres avanzaban, el viento del campo de batalla llevaba consigo los ecos de las decisiones que se habían tomado, y los hombres que lo acompañaban sabían que este sería un viaje del que quizás no regresaran. El capitán Alves se encontraba mirando el horizonte, mientras sus compañeros se preparaban para lo que estaba por venir. La misión era clara, aunque absurda en su desesperación: rescatar al comandante Alan Harris, un líder crucial para la moral de las fuerzas aliadas, que había caído prisionero tras una emboscada devastadora. La batalla había sido feroz, pero perder a Harris significaba más que solo una baja en las filas. Era perder una esperanza, un símbolo de lucha en un mar de desesperanza. ¿Estamos realmente haciendo lo correcto?, pensaba Eduardo, mientras las dudas recorrían su mente. La imagen de sus amigos caídos, la de su hermano, quien había sido su único consuelo en tiempos de desesperación, lo invadió. Cada paso hacia el frente de batalla era una carga de dolor, una memoria que lo perseguía. «Capitán, estamos listos para partir», dijo Lucas Oliveira, el soldado más joven del escuadrón. Lucas tenía solo 21 años, pero su fe era más sólida que la de muchos veteranos. En su rostro se reflejaba la determinación de un hombre que aún creía en la victoria, a pesar de todo lo que había visto. El capitán asintió sin decir palabra alguna. Con un movimiento firme, puso su casco y se acercó a su equipo. La misión ya estaba en marcha, y ahora solo quedaba caminar hacia lo que parecía un destino incierto. Mientras avanzaban en la oscuridad de la noche, la tensión era palpable. Cada sonido del viento, cada crujido de las hojas secas bajo sus botas parecía aumentar la angustia. Saben que los enemigos no estaban lejos, que la muerte podría acecharlos en cada esquina, esperando a arrebatarles la vida sin piedad. Pero la misión, aunque casi suicida, no tenía vuelta atrás. Nos encontramos al borde de la muerte, pero si hay algo que nos puede salvar, es la fe, pensó Miguel Ribeiro, uno de los veteranos del grupo. Tenía 38 años, la piel morena y una mirada perdida. La guerra lo había transformado en un hombre de pocos amigos, de pocas palabras, pero su corazón aún conservaba un resquicio de humanidad que, a pesar de todo, seguía buscando un propósito. La fe, sin embargo, le parecía algo lejano, algo que ya no era capaz de sostener. La misión era clara, pero la pregunta que lo atormentaba era: ¿quién salvaría su alma de los horrores que había presenciado? De repente, un grito rasgó el aire, seguido de un estallido de disparos. Era una emboscada. Los hombres se tiraron al suelo instintivamente, buscando cobertura entre los árboles y las rocas. Eduardo, al frente, no titubeó. Sabía que debía mantener la calma, que no podía dejar que el pánico se apoderara de ellos. Su deber era claro: seguir adelante. «Avancen», ordenó con firmeza, mientras sus ojos recorrían el campo de batalla. Los disparos eran constantes. El sonido de las balas zumbando cerca de sus oídos lo llenaba de adrenalina, pero también de una sensación de vacío. Mientras se desplazaban, el capitán pensaba en su familia, en su madre, que lo había visto partir con promesas de regresar, pero en su corazón ya no quedaba espacio para esas promesas. La guerra había matado todo lo que era capaz de prometer. Al lado de Eduardo, Lucas no dudó en cargar hacia adelante. A pesar de su juventud, su determinación era inquebrantable. «Vamos, capitán, podemos hacerlo», gritaba, mientras disparaba a los enemigos con una precisión sorprendente. Pero, a medida que avanzaba, el capitán notaba que algo se estaba perdiendo en el aire. La esperanza de los hombres comenzaba a desvanecerse. Miguel, por su parte, se mantenía en silencio. Sus ojos, sin embargo, no perdían ni un solo movimiento del enemigo. Estaba cansado, sí, pero algo dentro de él lo mantenía en pie. La misión debía cumplirse, aunque el precio fuera su vida.
De repente, un grito lo distrajo. Era María Sousa, la única mujer del escuadrón. Ella había caído. Miguel, con una rapidez instintiva, se lanzó hacia ella, empujándola fuera del alcance de las balas. «Te tengo, María. No te preocupes», le dijo, mientras la ayudaba a levantarse. La joven soldada había sido herida, pero su espíritu seguía firme. «Sigo luchando, Miguel», dijo entre dientes mientras él la ayudaba a mantenerse de pie. El capitán Alves observaba la escena con una mezcla de respeto y desesperación. Sabía que su equipo se estaba desgastando y que el tiempo se agotaba. Pero algo en su interior comenzaba a cambiar. ¿Y si la guerra no era lo que pensaba?, se preguntó en ese instante. ¿Y si, en lugar de destruirnos, debíamos encontrar algo más allá de todo esto? La misión seguía, con la muerte pisándole los talones. Sin embargo, cada paso que daban hacia adelante los acercaba más a la verdad, una verdad que Eduardo aún no entendía. La verdadera batalla no era solo contra los enemigos en el campo de guerra, sino contra los monstruos que vivían dentro de ellos mismos. La misión avanzaba sin descanso. La oscuridad de la noche se extendía como una manta opresiva sobre el campo de batalla. El viento soplaba con fuerza y las estrellas apenas se veían a través de las nubes oscuras. Cada paso hacia el frente parecía alejar más al escuadrón de su humanidad. La guerra tenía ese poder. Transformaba a los hombres en sombras de lo que eran antes. Y en cada uno de ellos había algo que se perdía, algo que nunca podría ser recuperado. Eduardo Alves marchaba al frente, con el rifle en mano y la mirada fija en el horizonte. A pesar del dolor en sus piernas y la fatiga que lo había invadido desde el primer momento, no se detenía. Sabía que su gente dependía de él. Había sido elegido para liderar este grupo hacia un objetivo aparentemente imposible. Y aunque las dudas comenzaban a invadir su mente, su instinto de líder seguía guiándolo. Sin embargo, el peso de sus decisiones pasadas comenzaba a cobrarle factura. La última conversación con su hermano, un soldado que había caído en combate meses antes, volvió a su mente con fuerza. «Recuerda, Eduardo, siempre hay algo por lo que luchar. No dejes que esta guerra te destruya», le había dicho justo antes de partir hacia el frente. El eco de esas palabras lo perseguía, pero él se preguntaba si aún podía encontrar algo por lo que luchar. ¿Qué quedaba de su fe? A su lado, Lucas Oliveira parecía no sentirse tan agobiado. El joven, aunque inquieto por la tensión de la misión, mantenía su esperanza intacta. «Capitán, aún podemos salvar a Harris. Sé que estamos cerca», dijo con una sonrisa que, aunque nerviosa, reflejaba su confianza inquebrantable. «Eso esperamos, Lucas. Pero la guerra no deja espacio para certezas», respondió Eduardo, con un tono que no mostraba más que cansancio. Su voz estaba cargada de una tristeza que solo él entendía. Mientras tanto, Miguel Ribeiro caminaba unos pasos atrás, casi oculto entre las sombras. Él nunca fue un hombre de muchas palabras, pero esa noche su silencio parecía más pesado que nunca. Había visto demasiadas cosas, cosas que no quería recordar. La guerra lo había dejado sin esperanza, sin fe en la humanidad. Para él, cada vida que se perdía en la batalla era una prueba más de lo inevitable. La muerte era un destino, no una tragedia. Pero algo en su interior comenzaba a agitarse, algo que le decía que quizás, solo quizás, aún quedaba algo por salvar. Tal vez este sea el último sacrificio, pensaba mientras apretaba su rifle. María Sousa, por otro lado, se mantenía alerta, su mente en constante movimiento. «No podemos bajar la guardia», dijo mientras miraba a su alrededor. Su observación tan precisa demostraba la preparación y el coraje que la guerra había forjado en ella. La joven soldada sabía que la misión no solo dependía de habilidades tácticas, sino de la voluntad de seguir adelante, a pesar de la incertidumbre y el peligro que se cernían sobre ellos. Fue entonces cuando algo cambió. Un sonido lejano, un murmullo bajo, comenzó a crecer en la distancia. Era el sonido de pasos, de soldados marchando en dirección contraria. Algo no estaba bien. Los hombres se detuvieron al unísono, agachándose rápidamente para evitar ser vistos.
El capitán Eduardo señaló con la mano a sus compañeros, indicándoles que se ocultaran detrás de las rocas y los árboles. La tensión se volvió palpable. «Soldados enemigos, preparémonos para lo peor», susurró Miguel con una calma helada. Eduardo asintió, pero en su interior sentía un frío indescriptible. Sabía que las probabilidades de salir con vida de esa emboscada eran mínimas. Si no actuaban rápidamente, la misión se vería comprometida de forma irreversible. La incertidumbre se apoderó de todos. Nadie sabía qué hacer exactamente. Las sombras del enemigo se acercaban, y la luz tenue de la luna era lo único que les permitía vislumbrar los contornos de la próxima batalla. Eduardo, con el corazón acelerado, sabía que su próximo movimiento definiría el futuro del escuadrón. «Nos dividiremos en 2 grupos. Lucas, tú con Miguel, María y yo tomaremos el flanco derecho. Debemos mantenernos juntos, cueste lo que cueste», ordenó el capitán, con la voz firme a pesar de la adrenalina que corría por sus venas. Las órdenes fueron rápidas y cada miembro del escuadrón se preparó para lo peor. La guerra, como siempre, estaba llena de incertidumbre. «No sabemos si vamos a sobrevivir», pensó Eduardo mientras observaba a sus compañeros. «Pero si algo puede salvarnos, es la unidad». De repente, los primeros disparos fueron escuchados. La emboscada había comenzado. «¡Fuego!», gritó Lucas, mientras disparaba a los soldados enemigos que se acercaban. El sonido de las balas resonó en la noche, y el caos comenzó a apoderarse del campo. Eduardo y María se movieron rápidamente hacia el flanco derecho, cubriéndose entre los árboles caídos y las rocas. Los enemigos no daban tregua, y la batalla se desató con furia. Eduardo se agachó tras una roca, su respiración entrecortada. «Esto no es una misión de rescate, es una lucha por la supervivencia», pensó. Y mientras disparaba a un enemigo que se acercaba, recordó las palabras de su hermano. «Siempre hay algo por lo que luchar». ¿Sería esta la última batalla por la que lucharía? La noche se convirtió en un torbellino de disparos, gritos y sudor. La guerra no perdona, y mucho menos cuando estás atrapado en su furia. Pero en medio del caos, una chispa de esperanza seguía ardiendo en el corazón de los hombres que luchaban por sobrevivir, por mantener viva la misión, por no rendirse. La misión de rescatar al comandante Harris seguía siendo el objetivo. Pero ahora, la supervivencia había dejado de ser una opción. Era la única realidad que quedaba. Y sin embargo, Eduardo sentía algo más. El peso de una fe que comenzaba a resurgir. El sonido de los disparos seguía resonando por el campo de batalla. La noche se había transformado en una maraña de sombras y caos, donde cada movimiento podía ser la última decisión que alguien tomaría. Eduardo Alves, cubierto detrás de una roca, observaba cómo su escuadrón respondía a la emboscada, con la misma determinación con la que habían comenzado la misión. Pero ahora, en medio de la batalla, el peso de sus dudas y miedos comenzaba a aplastarlo. ¿Qué sentido tenía seguir luchando? El sudor corría por su frente, y las manos, aunque firmes en el arma, comenzaban a temblar. La imagen de su hermano, la última conversación que habían tenido, lo perseguía. Si no puedes salvar a otros, realmente puedes salvarte a ti mismo, pensaba. Eduardo, en su lucha interna, sentía que la guerra lo había despojado de todo lo que alguna vez fue. Ya no quedaba nada de su fe, solo una sombra de lo que una vez creyó. A su lado, Lucas Oliveira disparaba con precisión, su juventud y esperanza brillando a través de cada bala que lanzaba al enemigo. «No podemos rendirnos, capitán, estamos más cerca que nunca», gritó sin preocuparse por el peligro inminente. El joven soldado, a pesar de ser un novato en el campo de batalla, se mantenía firme. Cada disparo que daba parecía reforzar su convicción de que aún quedaba algo por lo que luchar. Pero el capitán sabía que la situación se complicaba. Los enemigos estaban mejor organizados de lo que habían anticipado y el terreno favorecía a los atacantes. Eduardo observó rápidamente a su escuadrón. Miguel, el veterano, se movía con sigilo, buscando cada posición enemiga, y María, a pesar de su herida, continuaba luchando con la misma valentía que siempre la había caracterizado. «Tenemos que movernos»,
Esta no es una pelea que podamos ganar aquí, ordenó Eduardo, su voz llena de urgencia. Los soldados comenzaron a moverse con rapidez, cubriéndose detrás de las rocas y los árboles. Miguel, al ser el más experimentado, lideraba el flanco izquierdo, mientras que Eduardo y María tomaban el derecho, cubriendo a Lucas mientras avanzaba hacia el centro. Sin embargo, a medida que se desplazaban, la situación se volvía más caótica. Los disparos enemigos aumentaban y el equipo comenzaba a perder terreno. El capitán sentía el peso de cada decisión que tomaba, como si la vida de sus compañeros y la misión dependieran exclusivamente de él. ¿Cómo hemos llegado tan lejos?, se preguntaba. La guerra lo había transformado en un hombre que ya no podía ver el propósito más allá del siguiente paso, del siguiente disparo. De repente, un fuerte estruendo retumbó en el aire. Un explosivo cayó cerca del grupo, levantando una nube de polvo y escombros. Eduardo, aturdido por la onda expansiva, cayó al suelo, perdiendo momentáneamente la noción de lo que estaba ocurriendo. El dolor en su pierna era insoportable, pero antes de que pudiera reaccionar, escuchó los gritos de sus compañeros. «Capitán, necesitamos su ayuda», gritó Lucas con una desesperación que Eduardo nunca había escuchado en su voz. A pesar del dolor, el capitán se arrastró hacia el lugar donde Lucas estaba. Vio a María, herida, siendo ayudada por Miguel, quien parecía estar perdiendo la batalla contra el tiempo. La explosión había dejado a varios hombres del escuadrón heridos, y ahora la misión de rescatar al comandante Harris parecía casi imposible. «Tenemos que salir de aquí rápido», ordenó Eduardo con voz temblorosa. El miedo lo invadía, pero aún así, su deber como líder le exigía mantener la calma. A medida que avanzaban, la realidad de la misión se hacía más clara. No todos sobrevivirían. La sensación de impotencia se apoderó de Eduardo. «¿Por qué estamos aquí?», pensó mientras veía el rostro de sus compañeros llenos de fatiga y heridas. La guerra no solo les estaba quitando la vida, sino también la esperanza. Mientras continuaban su marcha, el grupo llegó a una pequeña colina desde donde podían observar el campo de batalla. Los enemigos seguían avanzando, pero la visibilidad era limitada debido al polvo levantado por las explosiones. El capitán sabía que tenían una opción: retirarse y salvar a los heridos o luchar hasta el final. «Nos quedamos y luchamos. Harris no puede morir en manos de estos monstruos», gritó Lucas, su fe inquebrantable ardiendo con fuerza. El capitán miró a su escuadrón. «¿Realmente tenemos una opción?», se preguntó, pero no podía dejar que sus compañeros lo viesen perder la esperanza. «Si vamos a morir aquí, que sea por una causa justa», dijo, con una determinación renovada. La guerra había dejado cicatrices profundas en todos ellos. Los soldados estaban exhaustos, heridos y al borde de la desesperación, pero algo en sus corazones les decía que aún había algo por lo que luchar. La fe, la valentía y la unidad eran las únicas armas que les quedaban. La misión seguía siendo el único faro de esperanza que tenían. «No moriremos aquí. Rescatemos a Harris y si es nuestro destino caer, que sea con honor», dijo Eduardo con la voz firme. Con un último aliento de esperanza, el escuadrón avanzó hacia el frente de batalla, sabiendo que cada paso podría ser el último. El miedo estaba presente en cada uno de ellos, pero también lo estaba la fe en la misión, en su unidad y en la promesa de que su sacrificio no sería en vano. La batalla continuaba sin cesar, y el campo de guerra parecía tragarse a cada uno de ellos, paso a paso. El escuadrón de Eduardo avanzaba, pero el dolor y la fatiga eran palpables. El sonido de los disparos, los gritos de los heridos y el olor a pólvora se mezclaban con la sangre que se esparcía por el suelo, creando una atmósfera de desesperación. Estaban lejos de casa, lejos de cualquier cosa que les recordara la vida que habían conocido. La misión de rescatar al comandante Harris ahora parecía una tarea distante, casi irrelevante ante el caos en el que estaban sumidos. Eduardo, a pesar de su fe renovada, no podía ignorar el peso de lo que estaba ocurriendo. Cada paso que daba, sentía como si estuviera cargando el peso del mundo. Sus hombros se curvaban, no solo por la responsabilidad de la misión, sino por la carga de liderar a esos hombres y mujeres. Sabía que si fallaba,
todos morirían allí. La misión no es solo sobre Harris, es sobre todos nosotros. Si no podemos rescatar a Harris, al menos saldremos con honor, pensaba. Pero su mente estaba lejos de lo que realmente importaba, la supervivencia. A su lado, Lucas Oliveira estaba en plena acción, disparando con precisión y haciendo que los enemigos se retiraran momentáneamente. Su juventud y su fe seguían siendo inquebrantables. «No podemos rendirnos ahora, capitán», gritaba mientras se agachaba para recargar su arma. Para él, cada disparo era un paso más cerca de la victoria. A pesar de que parecían perder la batalla, él se negaba a aceptar la derrota. Miguel, por otro lado, ya no tenía la misma energía. Su rostro estaba marcado por el dolor, no solo físico, sino emocional. El peso de los años de guerra, las pérdidas y las decisiones que había tomado lo habían dejado con cicatrices profundas. «Ya no sé qué estamos buscando aquí», murmuraba para sí mismo mientras se resguardaba detrás de una roca para recargar. Harris no puede ser la respuesta a todo esto. Pero aún así, no podía abandonar a sus compañeros. Sabía que mientras estuvieran juntos, aún quedaba algo de esperanza. María, con la pierna herida y el cuerpo agotado, luchaba por mantenerse de pie. «No voy a rendirme, no puedo hacerlo», pensaba mientras se arrastraba por el suelo ensangrentado, tratando de alcanzar a sus compañeros. El dolor era insoportable, pero la idea de que su caída podría significar el fin para todos la mantenía en movimiento. Sabía que, si caía, la unidad del escuadrón se desintegraría. No podía dejar que eso ocurriera. Mientras tanto, Eduardo observaba impotente cómo la situación empeoraba. Sabía que la misión estaba fracasando. ¿Realmente vale la pena todo esto?, pensaba mientras el sonido de las balas zumbaba a su alrededor. «Harris, ¿vale la pena arriesgar todo por él?». El capitán sabía que, independientemente de lo que ocurriera, no podrían continuar mucho más tiempo. La guerra ya les había quitado todo y ahora estaba llevándoles la vida. Fue entonces cuando la realidad los alcanzó. Un grupo de soldados enemigos apareció de repente, de manera inesperada, y comenzó a rodear al escuadrón. Los hombres estaban ahora en una posición imposible. Eduardo sabía que la única oportunidad de salvar a sus hombres era tomar una decisión difícil. Una decisión que definiría todo lo que él creía sobre honor y sacrificio. «Retiro, ahora», ordenó Eduardo con la voz ronca y tensa. Pero sus palabras fueron en vano. El escuadrón ya estaba atrapado en una trampa sin salida. «Ya no hay forma de escapar. El sacrificio será nuestra única salida», pensó mientras miraba a sus hombres. Sabía que la única forma de salvar al escuadrón sería hacer un sacrificio. De repente el capitán tuvo una idea. «Lucas, Miguel, María, escuchen. Tengo un plan», dijo, tratando de mantener la calma. «Vamos a cubrirnos y yo me quedaré atrás. Ustedes tienen que escapar. Lleven el mensaje a Harris. Eso es lo único que queda por hacer». Los demás lo miraron, confundidos y renuentes. «¿Qué estás diciendo, capitán?», preguntó Lucas, su rostro lleno de incredulidad. «No vamos a dejarte atrás. Eso no tiene sentido». Pero Eduardo sabía que ya no había opción. «Escúchenme bien. Si quedo atrás puedo retrasarlos. Así tendrán una oportunidad de escapar. No podemos perder más hombres. El sacrificio debe ser mío». Miguel, siempre pragmático, miró fijamente a Eduardo sin palabras, pero su expresión lo decía todo. Sabía que el capitán tenía razón. La misión había fracasado, y la única oportunidad de salvar a sus compañeros era a través de ese sacrificio. «Entendido, capitán», respondió Miguel con voz baja pero resuelta. María, con los ojos llenos de lágrimas, se acercó a Eduardo. «No lo haré, no puedo dejarte aquí», dijo su voz temblorosa. Pero Eduardo puso su mano sobre su hombro, forzando una sonrisa, aunque su corazón estaba destrozado. «No hay tiempo para más palabras. Vayan, ya no hay vuelta atrás», les dijo con firmeza. Sabía que esa sería la última orden que daría. «Corre, Lucas, Miguel. Llévense a María, llévense el mensaje. Yo me encargaré de retrasarlos. Esto es lo único que puedo hacer ahora». Sin otra opción, los demás comenzaron a moverse.
Lucas y Miguel ayudaron a María a caminar mientras se alejaban rápidamente. Eduardo se quedó atrás, observándolos irse, sintiendo el peso de su decisión recaer sobre sus hombros. Miró a los enemigos que se acercaban y se preparó para lo inevitable. Sabía que, en ese momento, había cumplido con su deber, no como líder, sino como hombre. Y tal vez, eso era lo que realmente importaba. El sonido de los disparos y las explosiones seguía retumbando por todo el campo. El escuadrón de Eduardo estaba rodeado, con enemigos viniendo de todas partes. La situación se había vuelto insostenible. Cada uno de los miembros del grupo luchaba con todas sus fuerzas, pero la fatiga y el miedo se veían reflejados en sus rostros. La misión de rescatar al comandante Harris ya no parecía más que un espejismo lejano, una causa por la que muchos habían sacrificado demasiado. Eduardo, a pesar de su fe renovada, sentía que el peso de la responsabilidad lo aplastaba. Cada vez que miraba a sus hombres, veía las huellas de la guerra en sus ojos: cansancio, desesperación, un deseo de sobrevivir a toda costa. La misión ya no era una cuestión de honor, era una cuestión de mantenerse con vida. Sin embargo, algo en su interior seguía luchando, algo que le decía que no podían rendirse. No podemos fallar ahora, no los puedo dejar atrás, pensaba, mientras tomaba un respiro y se preparaba para el siguiente movimiento. Lucas, a su lado, seguía disparando sin descanso, su juventud y su fe aún intactas. «No podemos rendirnos, capitán. Estamos demasiado cerca», gritaba entre los disparos. Cada vez que miraba a sus compañeros, veía la voluntad de seguir adelante, de luchar hasta el final. La fe de Lucas era su mayor arma, y eso lo impulsaba a seguir enfrentándose a los enemigos con valentía, sin importar el precio que tuvieran que pagar. Miguel, por otro lado, ya no compartía la misma visión. Su mirada estaba vacía, como si hubiera dejado de creer en todo. ¿Hasta cuándo?, pensaba mientras se refugiaba detrás de una roca, recargando su arma. Ya hemos perdido más de lo que podemos ganar. Para él, la guerra no tenía sentido. Cada día era una lucha por sobrevivir, no una lucha por algo noble. Pero aunque lo deseaba, no podía abandonar a sus compañeros. Sabía que si se rendía, todos lo harían. María, con la pierna herida, luchaba por mantenerse de pie. «No voy a rendirme, no puedo hacerlo», se decía, mientras se arrastraba por el suelo, ignorando el dolor que sentía. La idea de que su caída pudiera significar el fin de la esperanza para sus compañeros la mantenía en movimiento. Aunque su cuerpo le pedía descanso, sabía que no podía parar. No era solo por ella, era por todos. Ella no iba a ser la causa de su fracaso. La situación se complicaba aún más cuando un nuevo grupo de enemigos apareció de repente. Estaban rodeados, sin salida. Eduardo sabía que, en ese momento, la única opción era tomar una decisión dolorosa. Una decisión que pondría a prueba todo lo que había enseñado sobre el sacrificio y la lealtad. «Retiro, ahora», ordenó Eduardo, pero su voz era débil. Ya no había manera de escapar, lo sabían. Los enemigos los superaban en número y no quedaba tiempo. «La única forma de salvarnos es a través del sacrificio», pensó, mientras veía la muerte acechando a cada uno de sus compañeros. Sabía que debía hacer algo radical para darles una oportunidad. Entonces, tuvo la idea. «Lucas, Miguel, María, escuchen, tengo un plan», dijo tratando de mantener la calma. «Voy a quedarme atrás. Ustedes tienen que escapar. Lleven el mensaje a Harris. Eso es lo único que queda por hacer». Lucas lo miró con incredulidad. «¿Qué estás diciendo, capitán? No te dejaremos atrás», protestó, pero Eduardo lo miró fijamente, sabiendo que no había otra opción. «Escúchenme bien. Si quedo atrás puedo retrasarlos. Ustedes tienen una oportunidad de escapar. No podemos perder más hombres. El sacrificio debe ser mío», dijo con firmeza, aunque su corazón se partía con cada palabra. Miguel, que siempre había sido más pragmático, asintió con la cabeza. «Entendido, capitán», dijo con voz baja, pero decidida. Sabía que la misión ya había fracasado y que lo único que quedaba era hacer todo lo posible por salvar a los demás. María, con lágrimas en los ojos, se acercó a Eduardo. «No lo haré.
No puedo dejarte aquí, dijo su voz temblorosa. Pero Eduardo la miró con dulzura, poniéndole una mano en el hombro. No hay tiempo para más palabras. Vayan, ya no hay vuelta atrás, dijo, con la voz firme. Sabía que esta sería la última orden que daría. Corre, Lucas, Miguel, llévense a María, llévense el mensaje. Yo me encargaré de retrasarlos. Esto es lo único que puedo hacer ahora. Con una mirada de resignación, Lucas, Miguel y María comenzaron a moverse rápidamente, ayudándose unos a otros mientras se alejaban de Eduardo. El capitán los observó irse, sabiendo que había tomado la decisión correcta, pero también sabiendo que esa decisión implicaba su fin. Se quedó atrás, observando a los enemigos que se acercaban, preparándose para lo inevitable. Ojalá haya valido la pena, pensó, mientras la distancia entre él y sus compañeros aumentaba. Que el sacrificio no sea en vano. Con la mirada fija en los enemigos que se acercaban, Eduardo sabía que, aunque la guerra lo había arrebatado todo, al menos ahora había cumplido con su deber. No como líder, sino como hombre, y eso, pensaba, era lo único que realmente importaba. El sonido de los disparos y las explosiones disminuía a medida que los enemigos se acercaban, y Eduardo sabía que su tiempo se agotaba. Permaneció inmóvil, agazapado detrás de una roca, con su arma en mano, listo para enfrentar al enemigo. Sus pensamientos estaban enfocados en un solo objetivo: asegurar que los demás pudieran escapar. Sabía que la misión había fracasado, pero en ese momento, su sacrificio era la única oportunidad para salvar a sus compañeros. Mientras el grupo de Lucas, Miguel y María se alejaba lo más rápido que podían, la distancia entre ellos y Eduardo aumentaba. El capitán sintió como si dejara atrás una parte de sí mismo, pero no podía permitir que sus hombres murieran sin una oportunidad. Ellos debían vivir, aunque tuviera que pagar el precio más alto. Eduardo miró por última vez la dirección hacia donde se dirigían sus compañeros, deseando que llegaran a su destino y que la misión de rescatar a Harris no fuera en vano. Sabía que el mundo estaba cambiando, pero una parte de su ser, una parte de su fe, aún creía que su sacrificio, el sacrificio de todos, valdría la pena. Los enemigos avanzaban rápidamente. Eduardo podía oír los pasos, el sonido de las botas, la respiración pesada de los soldados que se acercaban. Sabía que su final estaba cerca, pero al mirar las sombras que se formaban en el campo de batalla, algo en su corazón le decía que, a pesar de toda la destrucción, había algo más grande en juego. Este es el precio de la guerra. Pero quizás, solo quizás, al hacer esto, algo bueno saldrá de esta oscuridad, pensó mientras se preparaba para su última línea de defensa. Entonces disparó. No fue un acto de desesperación, sino como un soldado que sabía que su deber había sido cumplido. Sus disparos fueron certeros, derribando a algunos de los enemigos que avanzaban, pero Eduardo sabía que no sobreviviría. Continuó disparando hasta que la última bala se agotó. La oscuridad lo envolvió, y su visión se apagó lentamente. Mientras tanto, en el campo de batalla, los otros se alejaban rápidamente. Lucas, Miguel y María no podían mirar atrás. Sabían que si el capitán había tomado esa decisión, debía haber una razón más grande. Debían cumplir con la misión, sin importar lo que ocurriera. Lucas, el más joven, sentía un dolor profundo en su corazón, pero sabía que, de alguna forma, el capitán seguía con ellos. El capitán no quería que esto sucediera. Hizo lo que creyó correcto. Ahora es nuestro turno de honrar su sacrificio, pensaba mientras miraba a los demás, tratando de encontrar fuerzas para seguir adelante. Miguel, siempre más pragmático, sabía que la guerra no tenía sentido. Estaban luchando por algo que parecía insignificante, pero en ese momento se dio cuenta de que lo que importaba no era la misión fallida, sino el honor con el que estaban luchando. No es la misión lo que nos define, es lo que hacemos de ella, pensó mientras los tres corrían hacia su objetivo. No importaba lo que sucediera con Harris, el capitán los había guiado hasta allí, y era por él que seguían luchando. María, herida y agotada, sentía que el dolor en su pierna ahora era insignificante comparado con el vacío en su corazón.
No puedo dejar que todo lo que él hizo sea en vano, pensaba, con los ojos fijos en el horizonte. Sabía que la guerra no terminaría con el rescate de Harris, pero al menos ahora sabían que había algo más que solo sobrevivir. Había honor, y estaba el sacrificio de un hombre que ahora se convertía en la razón por la cual luchaban. Después de horas de lucha y oscuridad, el escuadrón finalmente encontró el camino hacia la base aliada. Sabían que la misión no estaba completa, no mientras el capitán no fuera recordado como un héroe. Habían perdido mucho, pero también habían encontrado algo en medio de la destrucción, un propósito mayor que trascendía la guerra. La misión de rescatar a Harris ya no era solo una cuestión de victoria militar. Ahora se trataba de honrar el sacrificio de Eduardo, de recordar que incluso en los momentos más oscuros había una razón para seguir luchando. Sabían que la guerra era implacable, pero también sabían que, en el fondo, la fe y el sacrificio eran las únicas cosas que podrían darle sentido a esos días interminables. Mientras el escuadrón se preparaba para el siguiente paso de su misión, una última reflexión pasó por la mente de Lucas. El capitán no murió en vano. Nos enseñó el verdadero significado del sacrificio. Ahora es nuestro turno de hacer lo mismo. Y así, la misión continuó. Ya no solo por Harris, sino por todos aquellos que habían caído. Y sobre todo por Eduardo, el capitán que sacrificó su vida para dar a los demás una oportunidad de seguir luchando. Esa noche, en medio de la guerra, él se convertiría en una leyenda. Y su sacrificio sería recordado por todos aquellos que creían que, en medio del caos, todavía existía espacio para el heroísmo.